¿Cómo están amigos de la Sodalidad Iniciática? Pues vamos a estar nuevamente juntos meditando el propósito 19, simbología oculta. Preparen su propósito, ya saben dónde descargarlo, 3 veces www.sergireinaudellaferrer.net. Nos vemos. ¿Cómo están amigos? Vamos a empezar la meditación de un nuevo propósito, simbología oculta. Tiene el número 19, pero antes de ello decimos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Y bueno, luego de ello, recordemos algo que es especial para iniciar este propósito. Recordemos esto que nosotros habíamos analizado desde prácticamente el primer propósito. Estamos ingresando al elemento aire con este propósito psicológico 19 y a la vez ese arqueómetro de los propósitos que Víctor Madrid, nuestro amigo de la Sodalidad Iniciática, un día había descubierto y nos lo compartió. 19, Anahata de Muladhara, simbología oculta. ¿Cuál es el signo zodiacal? Libra. Propósito 20, Anahata de Svadhisthana, ocultismo, Escorpio. Propósito 21, Anahata de Manipura, brujería, Sagitario. Propósito 22, Anahata de Anahata, la magia, Capricornio. Propósito 23, Anahata de Vishuddha, las sociedades secretas, Acuario. Propósito 24, Anahata de Agna, la francmasonería, Piscis. Y con el propósito 19 que empezamos el elemento aire, con el propósito 24 terminaremos de trabajar, de realizar este elemento. Por lo tanto, nosotros ya habremos completado la segunda ronda zodiacal cuando lleguemos al propósito 24, la francmasonería. Y también habremos terminado ese trabajo de iluminación de los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire. Por lo tanto, de los 4 chakras, Muladhara, Svadhisthana, Manipura y Anahata. Así es que al terminar el trabajo con los elementos empieza otro nivel, una octava superior nueva, que tiene que ver con ese elemento, no, más que un elemento, pues el éter. Así es que vamos a trabajar con con Anahata, iluminando Anahata a través de estos 6 propósitos psicológicos. Empecemos con la lectura del propósito 19, simbología oculta. El ocultismo es una ciencia, perdón, antes de hacerlo, quiero comentarles que esta amiga se ha dado cuenta de algo, que no ha leído las notas. Bueno, no hay que leerlas todas, hay que pasarles una mirada, pero la mayoría de las notas son sumamente importantes. Por lo tanto, ahora lo que he hecho para que esta amiga no se olvide es incorporarlos al texto. Así es que cuando ustedes escuchen, simplemente hay que mirar la nota que está al pie de página en el propósito psicológico. El ocultismo es una ciencia tan exacta y verdadera como las matemáticas, la física o la química, y no tiene de oculto, de escondido, de secreto, más que el hecho de ser la síntesis que escapa a los investigadores y a los sabios demasiado preocupados en su especialidad. Las universidades de las grandes civilizaciones antiguas ofrecían a los alumnos un curso completo del saber. No existían, como en nuestros días, escuelas de tesis, enseñanzas de la ciencia llamada oficial, y grupos particulares para el estudio de la antítesis, enseñanza de la llamada pseudociencia, sino más bien una síntesis que daba acceso al conocimiento supremo de la matesis. Ese magisterio, ese dominio de las tesis, era la disciplina mental a la cual se sometían los iniciados, los maestros. De ahí ese término de mago para calificar a aquellos que son no solamente sabios en el sentido de hombres de ciencia, sino sobre todo prudentes. Magi, el nombre dado a los grandes sacerdotes de Persia, es el sabio de Oriente.
De la misma manera que los griegos llamaban magos a los astrólogos, que eran también el título de los iniciados de Caldea. Y aquí la nota, no se debe confundir el término magia con baja brujería. La magia que proviene de magistere es la maestría, es una magia natural o el arte de producir maravillas o milagros comprendidos como producción supranatural o y no sobrenatural. Es la utilización de las fuerzas de la naturaleza visibles e invisibles para un conocimiento superior que constituye la matesis. Así, la magia es la ciencia de los maestros, de los iniciados y de los sabios. Los términos de mago, magia, matesis deben siempre comprenderse en el sentido del latín magister igual maestro y de su raíz magnus igual grande. El sabio en el sentido verdadero de prudente es el maestro que actúa con discriminación, con discernimiento, con buen juicio, gravedad y sabiduría en el plano del saber de la síntesis. Entre los prudentes, título no siempre reservado a los científicos, y los maestros, no los profesores, sino los instructores espirituales, se hallan los iniciados en los diferentes planos de los 7 grados de la tradición iniciática. Pero como esa ciencia sagrada se divulgaba poco a poco a una masa de hombres poco preparados para recibir esas grandes lecciones de la tradición iniciática, se hizo sentir la necesidad de velar los altos estudios espirituales al público profano. De esa necesidad de disimular ha venido el nombre de ciencia oculta. Ello fue primeramente la ciencia occultans, es decir, la ciencia que esconde, que se expresa en símbolos y pide un trabajo personal para calar el misterio, ya que si bien el estudio se ofrecía como un espíritu de síntesis, no por ello quedaba menos una obra que era necesario realizar, la matesis. Ella se convirtió después en la ciencia ocultata, la ciencia escondida, aquella que no se ofrece más que a los privilegiados, a los adeptos que han dado pruebas de sabiduría, de prudencia, de paciencia y deseo de ser iniciados en el gran arte. Más tarde se resumió finalmente en el término de ciencia oculta, es decir, la ciencia que está escondida y que permanece como un misterio para todos aquellos que no se acercan a ese dominio esotérico. Con un sentido peyorativo se califica fácilmente de ciencias ocultas todo lo que no se encuentra al alcance del primario o del intelectual vulgar. Sin embargo, la ciencia llamada oficial ya no se limita únicamente a la parte de la tesis, que constituye la sección analítica, sino que usurpa poco a poco la porción de la antítesis, la sección fisiológica. Aunque numerosos colegios de altos estudios no ofrecen todavía un programa escolar sobre la base de una síntesis, asistimos a mensajes de hombres de ciencia que no dejan dudas sobre una evolución psicológica que concuerda mejor con el espíritu de estudio de la novedad. Una gran parte de los sabios ha comprendido que la porción anatómica de la mayoría de las ciencias se ha convertido en simples secciones del estudio verdadero y que es preciso restablecer un conocimiento no solamente analítico o fisiológico, sino igualmente sintético. Nosotros podríamos considerar que esta apertura al propósito psicológico 19, simbología oculta, es una invitación a pasar del estudio fragmentario de la ciencia al conocimiento viviente del magisterio interior. El maestro nos lleva, por lo tanto, a meditar en lo siguiente. La ciencia del todo. El maestro nos dice, el ocultismo es una ciencia tan exacta y verdadera como las matemáticas, la física o la química, y no tiene de oculto, de escondida, de secreto, más que el hecho de ser la síntesis que escapa. Por lo tanto, él nos recuerda que el oculto no lo es por voluntad de esconder, sino por nivel de conciencia. Lo oculto es lo no visto todavía por el ojo que separa. No hay herejía mayor en el mundo moderno que creer que la totalidad es una ilusión y que solo lo parcial es verdad. El ocultismo es entonces esa ciencia sagrada que reúne lo disperso, que ve lo invisible como parte integral de lo real. La palabra clave es síntesis. El alma que asciende no lo hace por acumulación, sino por integración. La matesis no es un saber añadido, es el arte de unir, de ver lo uno en lo múltiple. El retorno del magisterio. El maestro dice, ese magisterio era la disciplina mental a la cual se sometían los iniciados. La educación antigua no dividía, formaba un alma entera. El magisterio no era función académica, sino estado del alma que ha alcanzado dominio sobre sí.
En griego, sabiduría prudente, medida interior, es hermana de la magia verdadera. Así, el mago es el que ha unido el pensar lúcido, el sentir armonioso y el actuar prudente. Y la magia como maestría. Él nos dice no se debe confundir el término magia con baja brujería. Es la utilización de las fuerzas de la naturaleza, visibles e invisibles para un conocimiento superior. El maestro traza una frontera. No todo lo invisible es espiritual, no todo lo oculto es elevado. La verdadera magia no es manipulación, sino cooperación con el orden cósmico. El verdadero iniciado no impone su voluntad, sino que se afina a la voluntad superior y actúa en resonancia con el logos. Por eso, la palabra clave es maestría, no poder. Su raíz es magnus, el que se ha hecho grande porque ha encarnado el orden universal. De la ciencia ocultans a la ciencia oculta. El maestro nos dice ya fue primeramente la ciencia ocultans, se convirtió después en la ciencia ocultata, finalmente en la ciencia oculta. Este pasaje es profundamente revelador. Condensa un descenso gradual en la forma de transmitir lo sagrado. Nos muestra la degeneración progresiva de una enseñanza viva que pasó de ser velada con propósito pedagógico a escondida por necesidad y finalmente olvidada o desacreditada. Hay una advertencia. Cuando lo sagrado se trivializa o se interpreta superficialmente, debe retirarse para conservar su pureza. El alma debe redescubrir el camino de retorno y para ello necesita prudencia, paciencia y un profundo anhelo de transfiguración. El renacer de la síntesis. El maestro dice una gran parte de los sabios ha comprendido que es preciso restablecer un conocimiento igualmente sintético. Esto es un signo esperanzador. A pesar de la era de fragmentación, algo en el corazón humano busca reunir lo disperso. No es solo un cambio en la ciencia externa, sino un nuevo arquetipo interior que se despierta. Nos hallamos en el umbral de una nueva edad, en la que el alma será llamada nuevamente a convertirse en puente entre el cielo y la tierra, entre la luz y la forma. Solo un alma que se vuelve símbolo puede leer el símbolo. Podríamos ahora quedarnos con esta frase. La matesis es la obra que debe realizarse. Surge una pregunta, podríamos decir casi de manera espontánea. ¿Cómo realizar la matesis? Es decir, ¿cómo alcanzar esa sabiduría totalizante que unifica? Y claro, nosotros comprendemos que la respuesta no puede ser una receta, pero sí puede ser un camino. Por lo tanto, intentemos continuar con nuestra búsqueda con otra pregunta. ¿Qué es la matesis? La palabra matesis viene de la raíz griega mat, que significa aprender, comprender por participación. La matesis no es acumular saber, sino ver las relaciones invisibles entre todos los saberes. No es especialización, sino integración de ciencia, arte, religión, filosofía, naturaleza y experiencia interior. La matesis es la síntesis realizada en el alma. Es la respuesta que surge cuando han madurado la tesis, análisis, y la antítesis, experiencia vital, fisiológica e incluso conflictiva. Es, en el fondo, una forma de ver. Ahora, intentemos ver el camino que nos conduce a realizar la matesis. En primer lugar, con la triple actitud del iniciado. Observación profunda, mirar con atención todo fenómeno, sin prisa ni juicio. La ciencia del ver, vivencia encarnada, permitir que ese fenómeno resuene en el cuerpo y en el alma. La alquimia interior, síntesis contemplativa, unir lo visto y lo sentido en un acto de comprensión directa, la visión simbólica. Y luego uniendo los lenguajes del saber. La matesis se realiza cuando permitimos que las diferentes formas de conocimiento dialoguen entre sí. Por ejemplo, al estudiar un átomo, también sentirlo como mandala. Al mirar una flor, escuchar en ella una nota musical del cosmos. Al respirar, hay que reconocer que se activa la ley universal de intercambio entre dentro y fuera. También podemos realizar practicando el pensamiento por analogía.
La matesis no se realiza por lógica formal, sino por analogía. Ver cómo un mismo principio espiritual se manifiesta en el movimiento de los astros, el fluir de la sangre, la danza de un niño, el diseño de un templo, una línea de poesía. Cada vez que vemos una relación entre planos distintos, microcosmos y macrocosmos, materia y alma, estamos haciendo matesis. Luego, cuando nosotros logramos actuar desde el centro, cuando ya no vivimos desde la dispersión, múltiples intereses, miedos, ideas sueltas, sino desde el eje interior, desde el corazón, todo lo que aprendemos se organiza armónicamente alrededor de esa presencia. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la matesis no es solo saber, sino ser sabiduría. Es como decía el sufí, cuando el conocimiento es verdadero, se transforma en conducta. También podemos hacer matesis viviendo el conocimiento como un rito, puesto que toda matesis es también una forma de liturgia interior. Cada cosa que hacemos, comer, hablar, escribir, caminar, puede ser hecha como acto sagrado. Como símbolo vivo, no hay separación, no hay dualidad. No se trata de acumular síntesis, sino de vivir sintéticamente. Una imagen para sellar. Imaginemos una espiral, la de los propósitos psicológicos. En cada vuelta recogemos experiencia, antítesis. La elevamos con reflexión, tesis. Y la integramos en comprensión, síntesis. Eso es matesis. Una espiral que sube hacia el centro, que es el alma despierta. Volvamos a estos tres nombres de la ciencia que el maestre nos plantea. Ciencia occultans, ciencia occultata, ciencia oculta. Muestra tres niveles que podemos y debemos profundizar, pero antes debemos traducir de tal manera que podamos percibir esas diferencias sutiles entre ellas. Estas tres expresiones latinas condensan un descenso gradual en la forma de transmitir lo sagrado, pero también nos muestran el camino inverso de retorno. Por eso es necesario tal vez leerlas con mayor atención y mayor sensibilidad. Vamos a traducirlas con matices, no solo desde el latín gramatical, sino también desde su carga simbólica. ¿Qué les parece? Ciencia occultans. La traducción literal sería la ciencia que oculta. La traducción simbólica que podríamos hacer es la ciencia que vela para proteger. Aquí el participio ocultans está en presente activo. Por lo tanto, podríamos traducir la que está ocultando. Como dice el maestre, no se trata de esconder con mala intención, sino de velar lo sagrado para que no sea profanado, y también para que el buscador tenga que hacer un esfuerzo interior para comprender. Es el velo pedagógico de los misterios. Lo sagrado se protege en el símbolo y solo se revela a quien lo merece por madurez del alma. Un ejemplo, el uso de mitos, parábolas y geometría sagrada en las antiguas escuelas de misterios. Ahora ciencia ocultata. La traducción literal, la ciencia que ha sido ocultada. La traducción simbólica podría ser la ciencia que ha debido retirarse. Aquí el participio ocultata está en forma pasiva y en pasado, la que fue ocultada. Esto implica que alguien la ha escondido, ya no como pedagogía simbólica, sino por necesidad, porque la humanidad se ha vuelto indigna o peligrosa para su recepción. Es una fase de retiro de los misterios, como una semilla que entra en la tierra esperando su tiempo. El cierre de las escuelas iniciáticas es el ejemplo simbólico que podemos dar y de la cual habla el maestro en los grandes mensajes. La persecución de los sabios, como hemos visto en algunos propósitos, la dispersión del conocimiento entre pocos elegidos, como nos muestra el maestro en los propósitos psicológicos. Y el tercer nivel, ciencia oculta. La traducción literal, la ciencia oculta. La traducción simbólica, la ciencia que permanece invisible para los ojos profanos.
Esta es la forma sustantiva y establecida. Ya no está en proceso de ocultamiento, de retiro, sino que se ha convertido en lo oculto por definición. Ahora es una ciencia separada del mundo común, incomprendida, desvalorizada, incluso temida o ridiculizada. Es la condición actual del saber tradicional en la modernidad. Su esencia permanece intacta, pero ya no se reconoce en las estructuras visibles del conocimiento humano. Un ejemplo lo tenemos en la marginación del conocimiento esotérico, la separación entre ciencia y espiritualidad, el olvido de la tradición viva, que la gran obra, esta obra, está recuperando. Y hay algo que le inquieta al alma, porque como esas tres expresiones latinas, ciencia oculta, ans occultata, oculta, es cierto, describen una caída, pero también nos dicen que señala un camino de retorno. Nosotros vemos luego de todo lo que hemos meditado que efectivamente hay un claro proceso de ocultamiento, pero lo esencial es lo que preguntamos. ¿Cómo se puede leer esto como un camino de retorno hacia la luz? Hagamos el intento. Podríamos decir que el camino de retorno es de la noche al esplendor. La ciencia oculta la ignorancia como inicio del despertar. Cuando el alma comienza a intuir que hay algo oculto, cuando surge la nostalgia del misterio, entonces la oscuridad deja de ser ciega. Es la noche oscura del alma de la que hablaba San Juan, el punto de inflexión en el que la ausencia se vuelve llamada. El alma siente, hay algo más que esto. Esa sensación se vuelve en pregunta y marca el inicio de regreso. Y luego vamos a esa ciencia ocultata que es el misterio como iniciación, en donde el alma se convierte en buscadora. Empieza a leer los símbolos, a escuchar el lenguaje de los mitos, a reconocer que lo importante está detrás del velo. Ya no pide respuestas inmediatas, sino que acepta ser transformada. Es cierto que se requiere disciplina, paciencia, transmutación interior, pero el alma ya no avanza para saber más, sino para ser más verdadero. Es la etapa iniciática. Y vemos luego la ciencia ocultans, el velo como transparencia. Cuando el alma ha sido pulida, el velo ya no oculta, revela. Aunque ve lo esencial en lo sencillo, lo eterno, en lo cotidiano, comprende el símbolo no como obstáculo, sino como puente. El alma reconoce que la verdad siempre estuvo ahí, velada con amor, no escondida por crueldad. Es la etapa del sabio, del mago prudente, el movimiento completo. Y es también el camino de retorno al origen. Lo que acabamos de meditar tal vez nos lleve a decir algo que no lo hemos dicho o que está ahí un tanto velado. Y que efectivamente este camino iniciático tiene etapas de mucho dolor. Eso de morir y resucitarse no es fácil. Hay mucha oscuridad, hay muchas dudas y muchas veces uno no entiende lo que le están diciendo, lo que le están transmitiendo. Parece que todo está cerrado, que las puertas no se abren. Y hay desesperación, por supuesto que sí. Bueno, la verdad es que el amor a la verdad, el amor a ese Dios infinito, absoluto, hace que uno continúe y que se dé cuenta de que la muerte no es sino dolorosa cuando uno se resiste, cuando uno no quiere morir a lo que no le pertenece. Pero cuando acepta uno se da cuenta de que es fácil. Ahí mismo estaba la luz, ahí mismo estaba la claridad, ahí mismo estaba la comprensión. Como decía Hesse en una de sus novelas, el espíritu está ahí en la punta de la nariz, solo que uno no quiere verlo. Y tal vez hay algo que también es importante decirlo. Es cierto que la alquimia nos llama de prueba, ¿no? Llama a estos dolores pruebas, ¿cierto? Y en los propósitos a cada momento hemos visto ese trabajo alquímico. Pero también es importante señalar que este camino iniciático, como dicen las tradiciones, ¿se acuerdan de ese cuentito en donde Alibaba y los 40 ladrones?
Pues como muchos cuentos es simbólico, y esos 40 ladrones no son sino esos 40 años. Es alrededor de los 40 años en donde surgen estas preguntas existenciales, crisis existenciales. Cuando Urano en la astrología pues es el que interviene y nos parte con su rayo y hace que cambiemos sí o sí. Y también es necesario comprender por qué ocurre aquello de alrededor de los 40 años de esta crisis. Porque primero tenemos que tener una personalidad. La crisis de la adolescencia es natural. Ese espíritu de contradicción en la adolescencia permite que ese yo, esa personalidad, empiece a formarse, empiece a florecer. Y ya debemos habernos dado cuenta de que para seguir un camino como este, se requiere tener una personalidad, una estructura de personalidad bastante fuerte, ya consolidada. Y porque además, como nos tenemos que morir, como tenemos que renunciar a ese ego, si no tenemos el ego, si no tenemos esa personalidad tan fuerte, ¿a qué vamos a morirnos? Así de simple. Entonces no es un trabajo para el adolescente, para el joven, él está en otra etapa. En función de eso, pues vamos a volver a algo que el texto nos está planteando y que es importante porque es un mecanismo y que la iniciación es darse cuenta de los mecanismos. Nos plantea que la tesis sería solo la sección analítica, que la antítesis sería la sección fisiológica y por tanto nos dice que hay que llegar a la síntesis. Nos está planteando entonces 3 niveles y si recordamos todo lo que hemos ido meditando, todo está en 3. Por eso tal vez sea necesario profundizar un poco más en ello porque el maestro repite esta clave de 3 varias veces. La estructura ternaria que organiza todo este pasaje, esta triada, tesis, antítesis, síntesis, es mucho más que una herramienta dialéctica. Es una imagen viva del movimiento del alma en su búsqueda de conocimiento verdadero. Veamos esta triple clave desde 3 niveles. Nosotros tenemos tesis, análisis. Por lo tanto, en nosotros sería cuerpo. Tenemos antítesis, función. En nosotros, alma. Tenemos síntesis, diríamos entonces integración. Y en nosotros, espíritu. Así nosotros podemos ver que el texto asocia la tesis a la sección analítica, la antítesis a la sección fisiológica y llama una síntesis como conocimiento superior. Veamos este mecanismo tan importante. Esa clave de 3 que a nivel simbólico podríamos decir separación, tensión, unión, es también una imagen del movimiento iniciático. Tesis, el primer conocimiento. Es la visión separadora necesaria para distinguir, definir, clasificar. Es el comienzo del camino. Antítesis aparece cuando la razón no puede explicar la vida. Lo que fue claro se llena de paradojas, tensiones, contradicciones. Aparece el conflicto que impulsa una búsqueda más profunda. Síntesis se produce cuando la conciencia se eleva y ve que ambos polos, es decir, la dualidad, eran aspectos de una unidad mayor. Se entra en el plano de la visión simbólica donde los opuestos se reconcilian. Esto es lo que muchas tradiciones se representa como la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu, Sat Chidananda, o como el sendero medio del budismo entre los dos extremos, o como el pilar central del árbol de la vida que equilibra justicia y misericordia. El texto del maestro sugiere que la humanidad está detenida entre la tesis y la antítesis, sin alcanzar aún la síntesis, es decir, hemos desarrollado al extremo el análisis, ciencia, tecnología, disección. Estamos rozando la antítesis, vida, energía, conciencia, complejidad, neurociencia, psique, pero no hemos aún cruzado el umbral de la sabiduría, la visión sintética del todo que es la matesis.
la ciencia de los iniciados. La clave está en no obstaculizar ninguna de las dos primeras fases. Quedarse en la tesis racionalismo es reducir la vida al mecanismo. Quedarse en la antítesis, psicologismo, energía sin alma, es perderse en la ambigüedad. Solo en la síntesis hay luz ordenadora, sentido, realidad integral. Toda esta triada planteada por el maestro ha hecho que recuerde una oración que hace muchos años encontré en un libro que transmitía conocimiento budista tibetano, creo que de la escuela Dzogchen, pero no he logrado encontrar el libro más. Sí me acuerdo de la oración porque se grabó en el alma. Sean bonitos, dejen que lo comparta. Sí, dice, cuando se busca el objeto, no hay objeto. Cuando se busca el espíritu, no hay espíritu. Su esencia es vacuidad. Cuando se los busca juntos, la dualidad se libera por sí misma, que pueda yo realizar la clara luz, la verdadera naturaleza del espíritu. Y lo que nos trae esta enseñanza tibetana es precisamente la experiencia directa de la síntesis, como vacuidad luminosa, como realidad más allá de las divisiones de sujeto-objeto, entre lo que se conoce y quién conoce, etc. Entonces, podemos nosotros comprender, darnos cuenta de cuál es el propósito del maestro cuando nos ha hablado de estos 3 niveles de la ciencia sagrada. Y es con esa claridad que nosotros podemos continuar con la meditación del propósito 19, realizando la síntesis, la tesis. No es que dejamos a un lado la tesis, la antítesis, alcanzando la síntesis. Claro, hay dudas, siempre hay dudas, y por lo tanto la pregunta que surge ¿es eso lo que realmente quiere el maestro? ¿Es esa la propuesta del maestro? Y sí, esa es la propuesta del maestro. Esa es exactamente la propuesta profunda del propósito 19. Cuando se medita desde el corazón vacío, desde el corazón de la vacuidad, como dice esa oración maravillosa, y la mirada del símbolo, nosotros podemos ver que detrás del lenguaje aparentemente didáctico y estructurado, tesis, antítesis, síntesis, es decir, ciencia analítica, fisiológica, sintética, se esconde un llamado más alto, más silencioso, una invitación a soltar toda forma para que la luz se revele por sí misma. No es una propuesta intelectual, aunque utilicemos el intelecto para alcanzar tesis, antítesis, cierto, para alcanzar la comprensión, cierto, pero realmente es una propuesta iniciática. El texto nos lleva a una pedagogía escalonada. Primero, comprender, por supuesto que sí, que el saber oficial es parcial. Eso es el trabajo de la tesis. Luego, experimentar que hay una vida más allá de lo que se puede medir. Eso es la apertura a la antítesis. Y finalmente, superar la dualidad entre saber y no saber, entre profano y sagrado, entre analítico y sintético. Eso es la síntesis viva. Y esa es la propuesta que se está haciendo en este propósito 19. Pero también entender en realidad que esta tercera etapa no es un tercer estado entre dos, sino la desaparición del corte, de ese corte que nosotros hacemos. Es lo que hemos recordado desde el budismo: cuando se los busca juntos, la dualidad se supera por sí misma. Volvamos a la lectura del propósito. Felizmente la alquimia, que había caído en el estadio de la química simple, regresa poco a poco a su nivel de arte sagrado aplicado a la época moderna. La gran obra de transmutación se halla en camino. La magia, que había degenerado en una física elemental, retoma poco a poco su puesto en el progreso científico, y la teurgia, que estaba dividida en teologías dogmáticas, va a retomar su lugar como moral universal en el plano de la verdadera sabiduría divina. En efecto, no solamente el espíritu de síntesis reemplaza el fanatismo tanto científico como religioso que reinaba hasta el presente, sino que aún en todos los planos vemos manifestarse el carácter de la nueva era,
cooperación, unión, búsqueda de entendimiento y colaboración en todos los dominios. A tal efecto debemos citar una hermosa exposición sobre los progresos de la colaboración mística hecha en el folleto número 15 de la UNESCO y su programa. En la Edad Media no era raro ver varios equipos rivales concurrir a la resolución de problemas matemáticos. Así un famoso encuentro tuvo lugar en Pisa en 1225. Juan de Palermo y Teodoro, patrocinados por Federico II, se opusieron a Fibonacci, autor del Liber Abaci, primera obra que enseñó en Europa el uso del sistema decimal. Fibonacci salió victorioso de ese verdadero torneo, encontrando que un número racional a cuyo cuadrado se aumenta o disminuye 5 es aún el cuadrado de un número racional. En efecto, él otorgó la solución indicando el número 41 doceavos. Y hay una nota del editor que, con las operaciones que implica la resolución de esta pequeña fracción. El Renacimiento se caracterizaba por un crecimiento considerable de la curiosidad intelectual y el espíritu trataba de orientarse en todas las direcciones. Ciertamente los sabios estaban aún hipnotizados por los trabajos de los antiguos. Los físicos, por ejemplo, se preocupaban mucho más de las teorías de Aristóteles que de las investigaciones en los laboratorios. Pero al final del siglo XV la evolución es ya muy neta. La necesidad de experimentación se afirma con Kepler y la idea de ley comienza a imponerse. Los beneficios de esa transformación se harán sentir en los siglos XVII y XVIII. Experiencias de descubrimiento se multiplican a un ritmo muy acelerado que contrasta con la lentitud de los progresos registrados hasta entonces. Esa diferencia se explica en gran medida por una nueva organización del trabajo científico y por los contactos cada vez más numerosos que se establecen entre los sabios. Antiguamente, los más comunicativos de entre ellos no se dirigían más que a sus alumnos en una enseñanza de facultad, y cuando escribían libros, estos eran tan oscuros que solamente los discípulos iniciados en la ciencia del maestro podían leerlos con provecho. A partir de ese momento, la ciencia se elabora a la luz del día. Las obras impresas abandonan cada vez más el latín doctoral, al mismo tiempo que el lenguaje esotérico, para presentarse clara y francamente en lengua nacional. Y como de esta manera corrían el riesgo de perder su alcance universal, los trabajos más notables eran traducidos de inmediato. Por otra parte, los sabios ya no se contentan con hacer conocer el resultado de sus reflexiones e investigaciones en forma de volúmenes. Sienten además la necesidad de comunicar directamente sus ideas y descubrimientos y de reunirse para discutirlos. Esa voluntad explica la creación de las primeras academias en el curso del siglo XVII y la publicación regular de memorias de los más importantes de entre ellos. Antiguamente no existía ningún periódico científico y las raras sociedades de física eran pequeñas organizaciones locales que reunían de vez en cuando aficionados a quienes apasionaba el estudio del mundo y que consagraban una parte de su tiempo y a veces de su fortuna a la búsqueda desinteresada. El verdadero medio de intercambio era la correspondencia. Preocupados de problemas análogos, los sabios se lanzaban inclusive pacíficos desafíos, y así millares de cartas han recorrido Europa, llevando a todos los países descubrimientos y sugerencias. Es por este procedimiento que los célebres diálogos de Galileo, impresos solamente en 1632, fueron conocidos en Francia desde 1629. Y esto gracias al padre Mersenne, que mantenía una correspondencia continua con el conjunto del mundo sabio. Fue también él quien hizo conocer a Pascal la experiencia de Torricelli, quien acababa de efectuarla con el azogue, para mostrar la existencia de la presión atmosférica. José Luis Lagrange tenía 19 años cuando en una carta escrita a Euler introducía el principio del cálculo de las variaciones a propósito del famoso problema de los isoperímetros. Un consejero del Parlamento de Provenza, Fabri de Peireso, apasionado de la ciencia, no dejó menos de 10.000 cartas a su muerte. Las academias se organizan a mitad de siglo. La Academia del Cimento, fundada en Florencia en 1657, publica 10 años más tarde una obra colectiva que se recibió con el más grande interés.
La Royal Society de Londres, oficialmente constituida en 1662 y que existía ya en 1645, hace aparecer su Philosophical Transactions en 1665. La Academia de Ciencias de París, formada en 1666, no contaba al comienzo más que con 7 miembros, y es Colbert quien atrae a los sabios extranjeros como Huygens y Cassini. La publicación de sus memorias no comenzará sino en 1699. Mientras tanto, en 1672 se habrá instalado definitivamente en Berlín la Academia Leopoldo, y una sociedad de física y de medicina experimental se habrá reunido por primera vez en Sevilla en 1697. Los observatorios, que son otros lugares de búsqueda en común, se multiplican en la misma época. Dicho Brahe se había instalado en uno, en el Sun, desde 1576. El Observatorio de París es utilizado a partir de 1667. El de Greenwich es fundado en 1675 y el de Berlín en 1706. Pero las relaciones por correspondencia y las lecturas de memorias académicas no eran suficientes para los investigadores, que no retrocedían ante largos viajes para encontrar a sus colegas y así proseguir a viva voz un diálogo comenzado por escrito. Las pláticas entre los matemáticos Viete y Adrien Romain en el siglo XVI son un ejemplo sorprendente. Cuando el sabio alemán sometió un problema particularmente difícil a todos los matemáticos de Europa, Viete le envió la solución con correcciones y le propuso a su vez un problema que Adrien Romain no pudo resolver más que mecánicamente. Sorprendido por la sagacidad de ese nuevo Edipo, dejó de inmediato Würzburgo en Franconia con rumbo a Francia, y no se detuvo antes de haber encontrado a Viete en su Poitou natal. Pasaron juntos un mes y se separaron penetrados de admiración el uno por el otro. Esos traslados se multiplican mientras la ciencia progresa. Se cita también el caso de Paolo Sarrotti, un veneciano entusiasmado por la física y la química, que se dirigió a Londres alrededor de 1680 para entrar en contacto con Boyle, y que después llevó consigo a Italia a 2 jóvenes ingleses muy expertos en manejar las máquinas para hacer las experiencias. La influencia de la física experimental inglesa se hizo sentir sobre todo en Francia. En el siglo XVIII, por intermedio de los sabios holandeses, los viajes del abad Nollet tuvieron a ese respecto resultados muy felices. Priestley atravesó la Mancha para encontrar a Lavoisier en Francia y proseguir investigaciones en común. Una vez separados, descubrieron el oxígeno cada uno por su lado. Así, a pesar de pertenecer a los países más diversos, los sabios tenían conciencia de pertenecer a una república ideal. Las guerras no interrumpían sus trabajos y continuaban enviándose mensajes aún en los momentos en que las comunicaciones eran más difíciles. Se controlaban unos a otros, se aprobaban, se felicitaban, pero, con raras excepciones, todavía no se trataba más que de intercambio de informaciones y de justas intelectuales. Es en el siglo XIX que la colaboración propiamente dicha se desarrolla en los laboratorios. El triunfo de las nacionalidades no ha dejado de tener sus repercusiones en el dominio científico, pues los sabios que se asocian pertenecen generalmente al mismo país, y a menudo a la misma familia. Por otra parte, los lazos de parentesco han jugado en todos los tiempos un papel importante en la historia de los descubrimientos. Pascal y su cuñado Perrier unieron sus esfuerzos en el estudio de la presión atmosférica. El descubrimiento del proceso de afinamiento de las fundiciones fosforosas se debe a la colaboración de los primos Tomás y Hilchers, y los trabajos de Pierre y Marie Curie sobre la radioactividad habrían de tener consecuencias capitales para el estudio de la energía atómica. Un cafecito cae bien en esta larga lectura. Se registraron numerosos ejemplos de colaboraciones fructíferas en el curso del último siglo. Los franceses Dulin y Petit descubren la ley según la cual el producto de la masa atómica de un cuerpo por su calor específico es generalmente igual a 6. Sus compatriotas Nipse y Daguerre inventan la fotografía. Los alemanes Bunsen y Kirchhoff ponen a punto el análisis espectral,
el cual permite identificar la naturaleza química de los cuerpos por el examen de la luz que estos emiten. Los noruegos Kuiper y Wage determinan la ley de acción de las masas. Los alemanes Krable y Lieberman preparan el primer colorante natural, la alizarina extraída de la raíz de la carranza. Los franceses Sabatier y Sanders encuentran el procedimiento de hidrogenación de sustancias orgánicas volátiles utilizando el níquel como catalizador. De que tengamos aquí una enumeración que podría volverse fastidiosa, pero que permite constatar que los trabajos en común no son todavía más que el resultado de dos investigadores a la vez y de la misma nacionalidad. Con todo, existen algunos casos de colaboración binacional, como la del francés Friedel con el americano Crafts, quienes determinaron en 1877 un nuevo método de síntesis orgánica, cuyo papel ha sido importante en la industria del petróleo y que redactaron juntos más de 50 comunicaciones de la Academia de Ciencias de París. Pero tales asociaciones eran todavía muy raras en esa época y es con el siglo XX que se entra decididamente en la era de la colectivización de la búsqueda. Ciertamente, los hombres de ciencia que trabajan aisladamente o en grupos de dos siguen siendo numerosos, pero se hace cada vez más útil sustituir las investigaciones dispersas por empresas realizadas sistemáticamente por varios investigadores. Cuanto más numerosos sean los sabios que se inclinan sobre el mismo problema, tanto menores son los riesgos de error y de tanteo. El estado de la ciencia y la interacción de las diferentes disciplinas hacen esta colaboración necesaria. La extensión de los laboratorios y la complejidad del material lo tornan indispensable. El número de descubrimientos colectivos simultáneos aumenta sin cesar. El microscopio electrónico es imaginado de 1932 a 1934 por tres equipos independientes: Davison y Kolbig, Kroll y Ruska, Vinci y sus colaboradores. Cada vez que pueden, esos grupos se comunican mutuamente sus trabajos e instituyen una sobrecolaboración. La fisión del uranio, por ejemplo, originalmente realizada por Irene Joliot-Curie y B. Savitch, después, y de la misma manera, por Otto Hahn y Strassmann, seguida por F. Joliot y finalmente por Frisch y Lise Meitner. Pero esa forma de colaboración ya no puede concebirse en el marco de un solo país. G. Perrier y G. Ferrier han mostrado, uno en 1923 y el otro en 1926, cómo la TSF podía ser aplicada al cálculo de las distancias desde diferentes puntos del globo. Así, desde 1933, un número de 72 observatorios emprendieron una medición de nuestro planeta tan completa y exacta como fuese posible. Y el radar va a permitir aumentar la precisión de sus cálculos. Es igualmente, después de 10 años de una labor realizada bajo la dirección de M. Spencer Jones, en la cual participaron 25 observatorios de 14 países, utilizando 32 telescopios, que se pudo determinar con una precisión jamás igualada la distancia media de la Tierra al Sol. En fin, digamos simplemente para concluir que ese proyecto de la UNESCO para la cooperación internacional en la investigación científica corresponde exactamente a las actividades desplegadas desde 1948 por la Gran Fraternidad Universal, profesadas por su fundador, S.R. de la Ferrier. Bueno, esta es una sección crucial para este propósito psicológico, pues marca la transición, podríamos llamar, de la ciencia oculta hacia su redención en la nueva era, a través de la cooperación, a través de la síntesis y a través de la fraternidad. Hagamos una síntesis de todo esto. La redención de los saberes sagrados, alquimia, magia, teurgia. El maestro nos dice, la alquimia regresa poco a poco a su nivel de arte sagrado. La magia retoma poco a poco su puesto. La teurgia va a retomar su lugar como moral universal. El maestre nos dice que la gran obra de la síntesis no es solo un ideal, sino un movimiento en marcha. Lo que había sido degradado por la visión analítica de la modernidad comienza a retornar a su raíz sagrada. La alquimia ya no como manipulación de sustancias, sino como transmutación interior, como misterio del alma.
La magia ya no como truco o superstición, sino como maestría natural, como ciencia de los vínculos invisibles. La teurgia ya no como ritual estancado, sino como acto moral universal, el arte de elevar el alma hacia lo divino en cada acción cotidiana. Esta restauración es parte del retorno de la matesis, del saber integral, y ocurre silenciosamente, no en las cátedras, sino en los seres humanos que buscamos desde la síntesis. Del fanatismo al espíritu de síntesis. El espíritu de síntesis reemplaza el fanatismo, tanto científico como religioso, señala el maestre. Este punto es esencial. La división del saber y del espíritu ha generado dos fanatismos complementarios. El fanatismo científico, que absoluta lo visible, lo cuantificable. El fanatismo religioso, que absoluta la creencia, la exclusividad, el dogma. La síntesis no es negociar entre ellos, sino trascenderlos en una mirada unificada, que ve en lo físico un símbolo y en lo espiritual una realidad viva, no separada del mundo. Esta es la verdadera nueva era, no una moda, sino una mutación del alma humana hacia la conciencia integradora. La historia de la ciencia como símbolo de la transmutación colectiva. La larga exposición sobre la historia de la ciencia desde Fibonacci, el Renacimiento, las academias, los viajes, las cartas, los laboratorios, hasta la UNESCO, no es una simple crónica. Es el símbolo de cómo el alma colectiva ha ido pasando del yo al nosotros, del genio individual a la inteligencia colaborativa, del yo como ego al sentido de humanidad, de lo colectivo, de la interdependencia. Y en el fondo de todo este relato se insinúa que la cooperación científica internacional es un espejo laico de lo que es en lo profundo la gran fraternidad universal. La gran fraternidad universal como matriz de la nueva ciencia. Ese proyecto de la UNESCO corresponde exactamente a las actividades desplegadas desde 1948 por la Gran Fraternidad Universal. Este texto hace una afirmación. Lo que los hombres de ciencia están comenzando a hacer por necesidad práctica, la fraternidad lo realiza por conciencia espiritual. La fraternidad universal no es una institución ni una élite, sino una corriente viva de síntesis. Une ciencia y sabiduría, razón e intuición, cultura y espiritualidad. Representa el retorno de la matesis no solo como conocimiento, sino como forma de vida. Esta última frase del maestre que nosotros hemos meditado realmente es una piedra muy importante en este propósito 19. Toda la evolución del saber desde el Renacimiento hasta la cooperación internacional moderna ha sido un camino hacia la restauración del saber sagrado, pero ya no como ocultismo cerrado, sino como luz compartida entre los pueblos, entre la humanidad, por lo tanto, que es el mensaje de la nueva era. Acuario es eso, colectividad, ya no individualidad. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. En efecto, la GFU no solamente ha agrupado en su seno a varios movimientos, sino que además ha ido en ayuda de numerosas asociaciones que han permanecido independientes, pero deseosas de participar en ese gran esfuerzo de acercamiento de las razas. Esa institución que se presenta verdaderamente como una dirección espiritual mundial se coloca en el plano de la reeducación de la humanidad en el sentido cultural universal, es decir, encarando la paz de la colectividad humana tanto como la paz interior de cada individuo. Para ello emplea un cuaternario emblemático, ciencia, religión, arte, didáctica. El movimiento está organizado no solamente para participar en los diferentes aspectos del pensamiento humano, sino aún para desplegar sus actividades tanto en el plano exotérico, cursos de alfabetización, escuelas para niños, dispensarios, maternidades, asistencia a los necesitados, ayuda a prisioneros, etc., como esotérico, colegios iniciáticos, colonias para idealistas, formación de instructores, etc. Agreguemos que ese lado esotérico no tiene ya nada de secreto, puesto que en efecto se trata de universidades libres que han abierto sus puertas a todo el mundo sin distinción de sexo, raza, creencia o nivel social.
Son esas academias en las cuales se estudian sin prejuicios las diversas ramas del verdadero saber. Ver el librito Una nueva humanidad en marcha, ediciones GFU. El conocimiento real ya no debe entenderse como una porción de la ciencia, del arte o de la filosofía, sino más bien como el conjunto de tesis, antítesis, síntesis, mátesis de cada una de esas ramas, unido a una visión general sobre la totalidad de las cosas. Ya no puede existir una ciencia llamada oficial y aceptada por una minoría de hombres aprisionados en su pequeño universo y otra llamada pseudociencia, rehusada por no corresponder a las reglas establecidas por algunos intelectuales retardatarios. Es preciso salir definitivamente del marco dogmático de una religión levantada contra otra, para regresar a la religión, religare, igual reunir, fusionar de nuevo. Esto debe comprenderse en su sentido más amplio gracias al estudio de las diversas filosofías y a una documentación sobre las sectas religiosas más variadas a fin de encontrar las verdaderas bases de una religión natural. Es necesario volver a colocar el arte en su sentido real de mensaje del artista. El fanatismo ha tomado lugar igualmente aquí, donde debería haber manifestaciones diversas, aunque basadas en un mismo espíritu de traer una lección a los hombres. Ya no se puede ignorar que detrás de la presentación de una obra existe su lado esotérico. La nota dice estudiar el arte en la nueva era, obra número 6 de la serie de los grandes mensajes del mismo autor. En fin, los pedagogos, los educadores deben esforzarse en ofrecer una enseñanza mucho más extensa en el terreno de las analogías y concordancias entre las diferentes ramas. No se trata de aumentar los detalles sobre cada parte de los estudios, lo cual corresponde a los especialistas, sino más bien de hacer entrever el lazo que existe entre todas las manifestaciones que nos rodean. Y bueno, ¿cuál es el corazón vivo de este propósito psicológico 19? Ya no se trata solo de una crítica o de una idea, sino de una propuesta de transfiguración activa del mundo, visible y profunda en todos los planos. La meditación que nos propone el maestro aquí ya no es pasiva ni distante. Es una invitación a ser partícipes de esta gran obra de síntesis espiritual, cultural y humana. Nos entrega 4 movimientos. Habíamos visto el mecanismo de 3, ahora veamos el mecanismo de 4. Es decir, un cuaternario que el texto mismo señala: ciencia, religión, arte, didáctica, pero fundado en el alma de la paz universal. Recordemos luego de la ley trinitaria que nos ha mostrado, nos entrega la manifestación, podríamos decir la realización. Profundicemos sobre ello. Una fraternidad viviente, síntesis y reeducación. El maestro nos dice: la GFU se presenta como una dirección espiritual mundial en el sentido cultural universal, la paz colectiva y la paz interior. Aquí él nos revela esa visión profunda. La verdadera organización espiritual del futuro no es una secta, no es una doctrina impuesta, ni una organización, ni un imperio ideológico. Es una fraternidad que abraza al ser humano total y que trabaja por una educación integral, no solo en saberes, sino en conciencia. Reeducación es una palabra que nos lleva a comprender que es necesario desaprender lo fragmentado y reaprender la unidad. Y esta paz que se persigue no es una ideología de tolerancia. Es la paz que nace cuando el saber, el amor, la belleza y la inteligencia se encuentran en un nivel de conciencia superior. De ahí que nos entrega un cuaternario que podríamos llamar un cuaternario sagrado: ciencia, religión, arte, didáctica. Este cuaternario actúa como una cruz de la sabiduría. Cada brazo nos va reflejando una dimensión del espíritu humano en su camino hacia la síntesis. Lo que nos está señalando el maestre no son disciplinas separadas, al menos él no las ve así.
y nos invita a mirar que son 4 líneas que vienen de una misma luz. Nosotros hemos meditado y con profundidad los propósitos 15, 16 y 17. Luego de ello, nosotros podemos analizar, meditar lo que está proponiendo el maestre con esa nueva luz, porque vimos ese hilo de la vida que viene desde el universo, nuestra tierra, nuestro organismo, y vimos esa visión unificadora que parece ya está comenzando a realizarse en la ciencia. Pero nosotros podemos decir que en el campo de la ciencia esta debería transformarse y lograr que esa visión, esa mutación tecnológica, que ese anhelo de avance externo que tiene la ciencia aún hasta la actualidad, vaya a una transfiguración del modo de ver el mundo. El hilo de la vida entre estos 3 propósitos nos invita a volver a hacer una síntesis. Nosotros en el propósito 15, el universo, nos abrimos al macrocosmos, a ver la armonía de las galaxias, a la vibración del todo, a las leyes sutiles que rigen los soles y los átomos. Es decir, nos abrimos a ver esa conciencia cósmica. Y en el propósito 16, nuestra Tierra, nos sitúa en el alma del planeta como organismo vivo, no como recurso, sino como ser. Y aprendimos a vivir como células de la madre tierra. Y en el propósito 17, el organismo humano, nuestro organismo, nos llevó a darnos cuenta de que realmente somos un microcosmos. Cada célula, un universo, el cuerpo como templo, y la analogía entre sistemas fisiológicos y principios espirituales se convirtió en un triple espejo que permitió a nuestra conciencia comprender la frase hermética: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y ahora en este propósito 19, donde ese hilo de estos 3 hermosos propósitos se hace síntesis, donde ya no se trata solo de analizar, sino verlo todo como un uno para realizar la matesis, realizar estos conocimientos como ciencia sagrada. Nosotros debemos darnos cuenta de que la evolución de la que habla la ciencia, la evolución de la que hablan las ciencias sagradas, no es exclusivamente una evolución biológica, ni una evolución tecnológica. Por lo tanto, como que se hace necesario un giro más profundo, silencioso, pero irreversible, en la manera de ver, de sentir y de habitar este mundo que es nuestro. Lograr ver que el universo es un cuerpo de una inteligencia viviente. Sentir a la Tierra como madre, maestra y espejo interior. Y reconocer en el cuerpo humano, en nuestro organismo, un compendio de los misterios del todo. Este salto, cierto, no será masivo en número, pero sí intenso en profundidad, como para crear ese quantum de luz que hablaba Faraday. Y entonces podríamos decir que la ciencia verdadera será la matesis, cuando mire el universo como un símbolo, la Tierra como un altar y el cuerpo humano como un oráculo. Ese salto, por lo tanto, sería cuántico y no hacia otra dimensión, como muchas personas dicen, sino hacia el centro del ser. Por eso vamos a continuar con esa meditación de qué más nos dice el maestro. La apertura esotérica como hospitalidad del alma. El maestro dice, ese lado esotérico no tiene ya nada de secreto. Universidades libres, sin distinción. Y este es un planteamiento clave en el propósito. El esoterismo auténtico se abre para ofrecerse como camino para la humanidad, aquella que el maestro dice, la nueva humanidad en marcha. La propuesta, entonces, es una universidad donde se estudian no solo temas, sino las conexiones sagradas entre todos los temas. Es el regreso del símbolo como lengua universal.
del saber fragmentado a la visión de totalidad. Él dice, ya no puede existir una ciencia oficial contra una pseudociencia, ni una religión contra otra, ni un arte sin mensaje, ni una pedagogía sin analogía. Este párrafo es un manifiesto de la síntesis viva. Todo dogma cae, no porque sea falso, sino porque ya no basta. La ciencia debe volverse visión holística, la religión comunión natural con lo divino, el arte, mensaje y revelación del sentido, la pedagogía una vía iniciática del alma. Es una llamada a la integración de todo lo humano, no por fusión forzada, sino por iluminación interna del vínculo entre todas las cosas. Volvamos a la lectura del propósito. ¿Debemos repetirlo? Los colores, los metales, los sonidos, los planetas, las letras del alfabeto, las formas, las glándulas endócrinas, etc., están relacionados unos con otros. Esa ley de correspondencias existe entre todas las cosas. Así, los símbolos pueden explicarse mejor cuando se sabe que los reinos mineral, vegetal, animal están estrechamente ligados y que una misma tasa de vibraciones une tal metal a tal planta, a tal animal, a tal parte del cuerpo humano, a tal astro en el cielo, etc. Esto nos lleva a hablar de la arqueometría, ese antiguo sistema de medida. La arqueometría es el método de origen para componer después desde un lenguaje y una composición musical hasta la construcción de un templo, una ciencia o una teurgia. En efecto, el sistema de leyes de analogía y concordancias permite encontrar la llave de una lengua anciana, casi desconocida, por el hecho de una clave que da los elementos de base. Un santuario no era construido más que con ayuda de valores arqueométricos, es decir, que las medidas estaban relacionadas unas con otras para emitir una curva de vibraciones en relación con el lugar. Aún sin colores se podían imaginar estos por sus concordancias con los sonidos, las formas y medidas. Es de ese modo, por analogías de palabras y de símbolos, que una ciencia o una filosofía pueden ser restablecidas. Esa tradición pura fue conservada por los iniciados con la finalidad de restituir leyendas, lecciones, cursos y los secretos destruidos a lo largo de los siglos. Basada en principios esotéricos, la arqueometría es verdaderamente la llave maestra de la iniciación, la que permite reconstruir los textos en su verdadero sentido, con la ortografía exacta de las palabras, devolviéndoles así la terminología real de origen, ofreciendo pues a los investigadores la posibilidad de encontrar la historia de los pueblos desaparecidos. La arqueometría es una ciencia de símbolos, un lenguaje llave universal que torna claros, por la similitud de los colores con las notas musicales, con las formas y los sonidos, los arcanos más sombríos de la metafísica. El paralelismo entre orgánico e inorgánico, entre macrocosmo y microcosmo, encierra las bases cuyas aplicaciones pueden extenderse a los dominios más variados: biología, química, física, ingeniería, artes, etimología, etnología, arqueología, historia, moral, filosofía, religiones, astronomía, astrología, geometría, geometría, profecías. Y sí, el tema en donde vamos a adentrarnos, como bien señala el maestre, es verdaderamente la llave maestra de la iniciación. Y realmente es importante tener presente en este propósito psicológico que estamos meditando, que se bebe directamente de la fuente del arqueómetro de San Ives de Alvedre, y no solo como inspiración simbólica, sino como una estructura oculta de la enseñanza. La obra del maestro asume el arqueómetro como una llave iniciática universal para unificar ciencia, arte, mística y lenguaje bajo un solo eje vibratorio, el principio expresado como medida viva. Veamos algunas consideraciones directas y fundamentales sobre el arqueómetro. Vamos a ver el arqueómetro de San Ives allá en nuestro banner y fijémonos primero en la rueda arqueométrica. San Ives propone una rueda dividida en 360 grados con círculos concéntricos que contienen letras, notas musicales, colores,
signos zodiacales, formas geométricas y sonidos sagrados. En el propósito 19, esta rueda aparece en la descripción del instrumento del cual, como dice el maestro, los antiguos se sirvieron para componer los mitos esotéricos de sus religiones. Esta rueda es una forma de música cósmica, donde el universo entero canta desde una sola matriz vibratoria. De igual manera, podemos ver el arqueómetro como canon universal, puesto que Sanips presenta su arqueómetro como el canon perdido del arte sagrado. El propósito retoma esta idea al afirmar que con este instrumento se construían templos, se componía música, se fundaban lenguas y hasta se organizaban profecías. El maestro no copia a Sanips, lo revive y lo inserta en un nuevo momento cíclico, el ingreso a la era de Acuario. El batán y las lenguas primordiales, que Sanips sostenía que existía como lenguaje madre, que era a la vez verbo, música, geometría y vibración. En el propósito 19 el maestre profundiza este tema. Asocia el batán con el soplo divino, con las aguas cósmicas, con el aguador de la nueva era, con la matra sánscrita y con el alfabeto hebreo. Sanips también lo hace. Es decir, los dos vinculan la filología mística con la cábala, el tantra y las mitologías mesoamericanas. Es también una analogía universal como método. Sanips considera que el arqueómetro permite realizar analogías precisas entre los planos físico, psíquico y espiritual. El maestro emplea este método en este propósito al establecer relaciones entre glándulas endocrinas, planetas, colores, formas, letras, sonidos, etc. Y no solo en este propósito, sino a lo largo de la obra. Y nos ha dado esa ley de correspondencias, esa ley de analogías. Por lo tanto, este arqueómetro nos habla de esa ciencia vibratoria viva donde todo se relaciona por resonancia y no por clasificación racional. Sanips veía también en su obra un nuevo lenguaje para una nueva humanidad, como una restauración del lenguaje sagrado para preparar la nueva era espiritual. El maestro toma esta visión y la proyecta hacia la era de Acuario, proponiendo no solo una restauración, sino una reactivación viva del arqueómetro como instrumento de redención vibratoria colectiva. Nosotros podríamos decir en síntesis entonces que el propósito 19 es una herencia viva del arqueómetro, pero más aún es una actualización iniciática donde el instrumento ya no es solo una rueda simbólica, sino una estructura encarnada en el ser humano, una pedagogía para la nueva era. El arqueómetro de Sanips es el plano, el propósito 19 es el templo ya en construcción de esa nueva humanidad en marcha. La ley de correspondencias, los colores, los metales, los sonidos, los planetas, las letras del alfabeto, las formas, las glándulas endócrinas, nos dice el maestro. Este pasaje nos abre una puerta hacia la totalidad. Es una señal de unidad ontológica. Todos estos elementos están unidos por una misma frecuencia vibratoria, es decir, por una frecuencia de resonancia común. ¿Qué significa esto? Que vivimos en un universo no dividido donde un color no es solo color, tiene resonancia musical, frecuencia eléctrica, implicación corporal, tono anímico y hasta valor moral. Un sonido puede evocar una forma geométrica, una letra sagrada o un planeta. Una planta corresponde a un metal y ambos a una emoción, una glándula y una constelación. Esto es la ley de correspondencias que ya estaba enunciada por el Kybalión hermético y que lo venimos viviendo desde el propósito psicológico 1. Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba para realizar el milagro de una sola cosa. La arqueometría, la llave maestra. El maestro da un paso más. Nos habla de arqueometría como el sistema originario que articula toda esta red de correspondencias. La arqueometría es el método de origen, una ciencia de símbolos, un lenguaje, llave universal nos dice. Etimológicamente, arché, griego, principio, origen.
Metrón, medida. Arqueometría igual a la medida del principio también, la ciencia que mide lo sagrado en todas sus formas. No es medir en el sentido cuantitativo moderno, sino reconocer la proporción, la armonía, la vibración justa en el sentido pitagórico, en el sentido tántrico, alquímico. Aplicaciones del templo a la teurgia. El texto nos dice que todo pues, puede ser reconstruido con base en la arqueometría, desde un alfabeto hasta un templo, desde un canto sagrado hasta una filosofía. Las medidas estaban relacionadas unas con otras para emitir una curva de vibraciones en relación con el lugar. Este es un principio sagrado. El espacio no se construye arbitrariamente, sino según un conocimiento oculto que permite que el lugar resuene con el cosmos. Un templo verdadero no es solo arquitectura, es un instrumento vibracional, mágico, cósmico y corporal. Una palabra sagrada no es solo sonido, es un nodo resonante entre cielo y tierra. Una letra escrita con ortografía exacta evoca y despierta una energía concreta y real. Así, la arqueometría no es arqueología, es la ciencia operativa de la analogía viviente, es lo que permite reconstruir lo que el tiempo, el olvido o la destrucción han borrado. Aunque el maestro no ha separado con subtítulos esta parte del propósito, nosotros vemos que aquello de esos tres niveles de la ciencia como que nos abre esa posibilidad de entender la síntesis, la matesis, de meditar más sobre ello y de repente la llave universal, el arqueómetro. Y la verdad es que este camino iniciático ofrece una instrucción silenciosa y poderosa. Comienza por ver correspondencias, que es la ley clave para poder lograr esa unidad. Siente las formas como sonido y los sonidos como color. Recupera símbolos olvidados. Reconstruye con amor lo que se ha disuelto. La palabra, la historia, la medicina, la pedagogía, la religión, todo puede ser sanado y reunificado desde esta clave total. Es esperanzador, ¿verdad? Pero, como siempre, esta alma siempre pregunta y entonces se pregunta qué dice la ciencia actual sobre la correspondencia entre color y vibración y sonido y cómo se entrelaza esta visión iniciática que venimos meditando desde el propósito uno y que hoy se ha convertido en algo concreto, el arqueómetro. Veamos lo que nos dice la ciencia. Todo es vibración. El principio común, tanto en la tradición como en la ciencia moderna, hay una base compartida. Color y sonido son manifestaciones de vibración en distintas frecuencias. El color es vibración de ondas electromagnéticas. El sonido es vibración de ondas mecánicas, compresión del aire o de un medio físico. Ambos tienen frecuencia, número de ciclos por segundo, medido en hercios, longitud de onda y amplitud. Este es el punto de encuentro. Todas las formas sensibles provienen de ondas. Frecuencias del sonido y del color. ¿Se pueden comparar? El sonido. El oído humano percibe sonidos entre 20 a 20.000 hercios. Por ejemplo, un tono medio como el La, 440 hercios. Es una vibración de aire que ocurre 440 veces por segundo. El color, luz visible. El ojo humano percibe luz visible entre 430 y 770 terahercios, que es igual a billones de ciclos por segundo. Ejemplo, el rojo es más o menos 430 a 480 terahercios. El azul entre 610 y 670 terahercios. El violeta entre 670 y 770 terahercios. Como podemos ver, las frecuencias del color son millones de veces más altas que las del sonido. No podemos escuchar la luz, pero sí podemos traducirlo armónicamente. Traducción armónica. ¿Cómo unir sonido y color? Algunos científicos, músicos y artistas han trabajado en traducciones de escalares para relacionar notas musicales con colores.
Esto es simbólico porque los rangos no se superponen directamente, pero lo importante es que sí se puede crear una correspondencia matemática armónica entre color y sonido. Así lo hacen varios científicos con la simática, formas generadas por sonido, y artistas que asignan colores a notas musicales, físicos, quienes ven toda materia como música congelada. La biología también lo confirma. Sinestesia natural. En el cerebro humano, nos dice la ciencia, existe un fenómeno fascinante llamado sinestesia, en el cual una persona puede ver sonidos, escuchar colores, saborear palabras. Esto se produce por un cruce neurológico entre áreas sensoriales. Aunque poco común, demuestra que el cerebro puede percibir estas correspondencias de forma real. Y más aún, incluso sin sinestesia, nuestro cuerpo reacciona emocionalmente al color y al sonido de manera análoga. Rojo, excitación, impulso, como un tambor o un grito. Azul, calma, profundidad, como un canto grave o el silencio del mar. Amarillo, alerta, tensión, como una trompeta aguda. Aplicaciones científicas actuales. Terapias vibracionales, color, sonido, luz pulsada. Biofeedback con luz y música en neurorehabilitación, arquitectura acústica y cromática, diseño de espacios que calman o activan, neurociencia del arte, cómo los colores y los sonidos afectan la percepción y la cognición, música cuántica, traducción de datos moleculares o astronómicos en música, como los sonidos del sol o del ADN. La ciencia actual, la ciencia moderna, comienza a hablar el lenguaje de la arqueometría, aunque con otros términos, ciertamente, redescubre lo que la tradición siempre nos enseñó. Todo vibra, todo está en relación. Hay un lenguaje universal de proporciones y resonancias que une lo visible y lo invisible. Y bueno, eso es arqueometría, la posibilidad de percibir el universo como un gran templo donde todo canta y todo brilla en su justo lugar. Continuemos con la lectura del propósito. El arqueómetro, ese instrumento del que se sirvieron los antiguos para la constitución de los mitos esotéricos de su religión, es el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas y teogónicas. El arqueómetro es en verdad el cielo que habla. Cada estrella, cada constelación se convierte en una letra, una frase o un nombre sagrado, aclarando a la luz de un nuevo día las viejas tradiciones de todos los pueblos. El marqués de Saint-Yves de Alvedre fue solamente el divulgador de ese aparato en los tiempos modernos. Este instrumento se presenta bajo la forma de una rueda marcada con los 360 grados que contiene otras circunferencias con divisiones en 12 o sus múltiplos, proponiendo cada vez una letra, una forma, un número, un signo zodiacal, un símbolo, etc. El centro de esas grandes divisiones recibe las puntas de un triángulo, cuyas dos otras puntas indican la analogía a consultar, o proyecta los lados de un triángulo que es preciso seguir para encontrar la correspondencia adecuada, y ahí una nota. Pueden también extenderse a 360 los colores, los sonidos, las formas, etc. En los viejos templos de las civilizaciones preperuanas, los maestros incas tenían salas circulares donde los 360 grados eran simbolizados por 360 estatuas de diversas divinidades en relación con diversas manifestaciones humanas. Los colegios esotéricos de la Gran Fraternidad Universal, Orden del Aquarius, intentan reconstruir semejantes santuarios en los cuales estaría archivado todo aquello que podría relacionarse con esos 360 grados. Documentación iniciática que sería de inestimable valor para el futuro género humano. Y sigue el propósito. Es de esa manera que se ha restituido la antigua lengua batán. El huatán o batán se presta ya por su etimología a muchas consideraciones esotéricas. Esa lengua madre es como la materia plástica, el símbolo del elemento líquido, las aguas divididas, es el alma, incluso el cuerpo astral que ha sido considerado siempre como acuoso, ya que el alma y la sangre están ligados. Ver Levítico 17, 10 y 11, Deuteronomio 12, 23, etc.
Batán en sánscrito equivaldría a mar o agua, como Wasser en Alemania o water en inglés. Vat es un recipiente para bebidas y licores especialmente. Es preciso comprenderlo como versao en francés, boda en eslavo. Es el 11º signo del zodiaco que simboliza al Hijo del Hombre, el aguador, que vierte el agua de la ciencia fecundante. Es también la simbólica urna sagrada que habría recibido los primeros rudimentos del conocimiento por revelación divina. Perdón. Esánfora es también la constelación Aquarius, que caracteriza precisamente la nueva edad, la era acuariana, en la cual hemos entrado desde 1948 por un periodo de alrededor de 2000 años. Ese paso del punto vernal de nuestra eclíptica delante del signo del aguador se ha producido anteriormente hace más o menos 26.000 años, 52.000 años, 78.000 años, 104.000 años, etc., ya que cada 25.920 años nuestro sistema estelar hace un giro sobre sí mismo. Es el gran año de Platón, que corresponde, por otra parte, a las 25.920 respiraciones que realiza el hombre cada día. Aunque el origen del batán no se puede situar en el tiempo, conserva sin embargo un símbolo poderoso que puede muy bien manifestarse en nuestros días como un eterno recomienzo en la historia de los pueblos. El Gotchan, pronunciado Bukan en tibetano, que es el alfabeto basado en el Devanagari hindú según los caracteres sánscritos que se usaron en Cachemira y el norte de la India. Fue introducido en el Tíbet en el 650 solamente, pero los santuarios iniciáticos de Asia parecen haber tenido conocimiento de él mucho antes. Esta sección del propósito nos lleva a un nivel aún más profundo de la simbología oculta. La revelación del arqueómetro y la lengua primordial del batán como instrumentos vivos para realizar la matesis. Y esa comprensión es clave. Nos entregan el arqueómetro como ese instrumento vivo para realizar la matesis. Y para realizar la matesis a través de la armonía cósmica. Por lo tanto, sí es importante detenernos en algunas de las frases que el maestro nos señala en esta parte. El arqueómetro, el cielo que habla. El arqueómetro es en verdad el cielo que habla. Este pasaje ilumina una verdad que atraviesa todas las tradiciones iniciáticas. El cielo, es decir, el cosmos, las constelaciones, los ritmos siderales, es un lenguaje divino que puede leerse como letras, alfabeto sagrado, formas, geometría arquetípica, sonidos, tonos arquetípicos, colores, frecuencias vibracionales, símbolos, manifestaciones del espíritu. El arqueómetro sería entonces el instrumento de traducción universal, una rueda que restituye las correspondencias entre todas las cosas. Su forma, que es un círculo dividido en 360 grados, imagen del ciclo total, circunferencias concéntricas con divisiones armónicas, 12 zodiacos, 7 planetas, 4 elementos, etc. Un triángulo interior que al girar vincula 3 puntos y abre la lectura simbólica. Este instrumento opera por analogía, es decir, no deduce ni analiza, revela la unidad oculta entre todas las formas de vida y conocimiento. Eso es hacer la matesis con el arqueómetro. El maestro nos dice que los maestros incas tenían salas circulares donde los 360 grados eran simbolizados por 300 estatuas de diversas divinidades en relación con diversas manifestaciones humanas. La sabiduría andina, nosotros lo hemos visto ya en varios propósitos, como otras grandes civilizaciones de Egipto, Babilonia, India, sabía que el cuerpo humano y el alma reflejan el círculo estelar. 360 grados igual 360 manifestaciones igual 300 cualidades del ser. Y que cada una corresponde a una vibración, a un arquetipo, a un gesto del cosmos. Esto, por lo tanto, no es solo astronomía ni religión. Es una ciencia espiritual del ritmo. Y es lo que la enseñanza iniciática intenta reconstruir. Un santuario vivo donde la totalidad de las manifestaciones se integre armónicamente.
Otro elemento clave que nos transmite el maestre sobre el botán como lengua madre líquida viviente. Analicemos un poco más. Esa lengua madre es como la materia plástica, el símbolo del elemento líquido, las aguas divinas. Aquí, el maestro nos revela un secreto profundo. La lengua primordial no era fonética, sino vibracional. No era hablada, era sentida, entonada, gesticulada, cantada. Por eso se la relaciona con el agua, fluida, portadora de vida, transmisora de vibraciones. El batán es símbolo de el alma, que es líquida, vibrátil, sensible. La sangre, portadora de memoria y espíritu. El aguador, Aquarius, el hijo del hombre que vierte el agua del saber. Todo esto nos conduce al símbolo central. La urna sagrada, el ánfora celeste que contiene la verdadera ciencia, el agua de vida, el conocimiento. La era de Acuario, el recomienzo de la lengua sagrada. La era acuariana en la cual hemos entrado desde 1948 por un periodo de alrededor de 2000 años. La llegada de Acuario es entendida aquí como una era del saber universal, una restauración de la lengua del alma, un recomienzo espiritual colectivo. El arqueómetro y el batán son entonces instrumentos de memoria cósmica, mapas del alma colectiva, la humanidad, puentes entre el microcosmos, hombre, y el macrocosmos, universo. Al trabajar con ellos, aunque sea intuitivamente, meditativamente, nos volvemos tejedoras del orden perdido, restauradores del texto del mundo. El Bochán tibetano, eco del Batán. El alfabeto basado en el Devanagari hindú, introducido en el Tíbet en el 650. Aunque históricamente es posterior, el Bochán tibetano es reconocido como un reflejo del Batán, una escritura sagrada, codificada para preservar el sonido y su vibración esotérica. Esto coincide con las prácticas tántricas del mantra y la visualización de letras luminosas donde cada letra es una vibración del cuerpo sutil. El alfabeto es un cuerpo divino visible. Lo que acabamos de meditar nos recuerda algo vital. El mundo no se creó con ladrillos, sino con sonidos, formas, colores y proporciones. Y nosotros, para recrear el mundo, necesitamos recordar esa lengua original, la lengua que el alma hablaba antes de la caída en el olvido. Y esa lengua es la matesis. La ciencia la comienza a vislumbrar como hemos visto en la sinfonía de la vida, pero la tradición la custodia en sus símbolos. Una de las preguntas que surge es si el batán ha sido estudiado por la ciencia a través de los filólogos. Pues no, no ha sido estudiada, al menos no bajo ese nombre ni como lengua reconocida por la filología comparada moderna, y que es la base de lo que los historiadores del lenguaje hacen y los historiadores de las religiones. Ellos no consideran al batán como una lengua históricamente documentada, como lo sería el sumerio, el griego antiguo, el sánscrito o el latín. Sin embargo, sí podemos observar ecos del batán como lengua madre simbólica o mítica en ciertas búsquedas de la lingüística y la tradición esotérica. Miren que los estudiosos de la ciencia filológica moderna han buscado desde el siglo XIX una protolengua o lengua madre, de la que derivarían todas las lenguas indoeuropeas. Las han llamado como proto-indoeuropeos, también se ha propuesto otras protofamilias, como la llaman nostrática, que incluirían lenguas afroasiáticas, urálicas, dravídicas, etc. También protomundo, que es una hipótesis muy polémica, inclusive hasta la actualidad, y altamente especulativa, dicen, que intentaría reconstruir, reunir todas las lenguas del planeta en una sola fuente común. Pero en todos estos casos no se trata de una lengua sagrada ni simbólica, sino de un modelo científico basado en fonemas reconstruidos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el batán no forma parte del horizonte de las lenguas estudiadas por la filología moderna.
Pero desde la tradición iniciática, el batán o batan aparece en los escritos esotéricos desde el siglo XX, especialmente por el autor que nosotros estamos estudiando y que nos está transmitiendo el maestre, San Luis de Alvedre. Él consideraba que había una lengua primordial, líquida, símbolo del alma, que esa lengua era una lengua vibracional, musical, simbólica, no puramente verbal, y que la matriz de todas las demás lenguas humanas era esa. Es decir, el batán no fue estudiado filológicamente, pero sí simbólicamente. No se reconstruye como gramática, sino como clave vibratoria, asociada, como hemos visto, a colores, números, sonidos, letras arquetípicas, astros y formas sagradas. Por tanto, la ciencia no estudia el batán, pero la tradición la honra como símbolo vivo del verbo creador. Y si el batán no fuera una lengua histórica, sino un lenguaje interior, se pregunta el alma luego de haber visto qué pasa con la ciencia. Y la verdad es que tal vez eso sea lo más profundo, que el batán es el lenguaje del alma despierta, que no puede ser escuchada con los oídos, sino con la atención unificada, y que es el lenguaje que precede a toda traducción. Tal vez, tal vez así podamos hacer vivir el batán en nosotros, más allá de la historia, como si fuera una memoria del espíritu. Volvamos a la lectura del propósito. Por otra parte, los centros ocultos de budismo tántrico, depositarios de los textos secretos llamados tertons, los cuales no podían ser descubiertos más que por magos, son precisamente 108, cifra que nos lleva nuevamente a la arqueometría, ya que se manifiesta por los ramales de la astrología que se encuentran en el número de 108, por ser cada uno el tercio de un decanato, el cual a su vez es el tercio de un signo zodiacal. Se notará al pasar que el término botan, una vez invertido, da natab, que es la raíz del nacimiento, es decir, nacimiento de una lengua madre, de un lenguaje sagrado. Los botajas son también un pueblo de Rusia que ha conservado una lengua semejante al sánscrito y que podría estar relacionada justamente con el batán. Pero no se puede dejar de pensar en botán o guatán. Ya la garganta se cansa un poquito. Esa divinidad de la antigua Alemania, perdón, es el dios del viento que representa el soplo divino. Se encuentra el mismo dios en Yucatán y Guatemala. El culto de Botán se ha conservado en México hasta 1691. Y aquí una nota. El obispo Núñez de la Vega hizo quemar en 1691 todas las imágenes del dios Botán en la plaza pública. En efecto, hasta esa época México había conservado el ritual del dios Botán que los mayas consideraban como el creador de los hombres, debido al soplo que él había dirigido a la nariz del primer humano, estableciendo 7 familias después de haber pasado por la ciudad de las 3 serpientes. En México, continuó el propósito, Botán es el jefe de un pueblo que la tradición hace venir del norte. Ver nuestros artículos sobre la Atlántida. Botán es además un conquistador chiapanés, cuyo nombre designa un día. También es el nombre del tercer signo del calendario zendal, la primera raza mexicana. Botán escribió una compilación sobre el origen de los indios y sus transmigraciones, prueba que él desciende de Imac y es de la raza de las serpientes Chan. Una nota, la misma etimología se encuentra en el Tíbet, y que su origen proviene de Chivin o Kivin o Chivin, del país de los hebeos de Palestina. En lengua zendal, que es aquella del libro de Botán, la raíz de la palabra chivin puede ser chiv o chiv, que significa patria, o gib, armadillo o tato. Botán es una vieja palabra en quiché que al mismo título que odón o akbal significa vaso, por una transformación análoga a la del Wotan germánico. La urna es el vaso sagrado, es Aquarius, el universo. Odón se encuentra en la cabeza del calendario tolteca en Michoacán. Otón es el dios y jefe primitivo de los otones que, como los otón chichimecas, tomaban de él su nombre. Botán, o Odín,
Reinó entre los escitas y ha dado reyes a un gran número de pueblos. En fin, Botán, y quién sabe si Botán de la antigua América sería descendiente de Noé. Y William James pretendía aún que Odín y Buda son una sola y única persona. Algunos han querido ver inclusive un acercamiento entre Botán y los Vedas de la India. En todo caso, el origen de la palabra, así como la personificación del mismo Botán, queda en un gran misterio, al mismo título que la letra Bau del alfabeto hebraico, que ofrece la imagen del misterio más profundo e inconcebible. Es también la imagen del nudo que reúne o del punto que separa la nada del ser. Es el signo convertible universal, la consonante W o bien la vocal O. En esta parte del propósito confluye la simbología vibracional del Batán, las correspondencias de la arqueometría, las lenguas madres, los centros tántricos ocultos y la figura enigmática de Botán Wotan. Vamos a meditarlos por partes y luego ver cómo todo esto se orienta a la unidad profunda del lenguaje del espíritu. Los 108 centros y la arqueometría. Este número 108 es una clave numérica universal. El maestro dice los ramales de la astrología que se encuentran en el número de 108 por ser cada uno el tercio de un decanato, el cual a su vez es el tercio de un signo zodiacal. En astrología, como señala el texto, 108 ramales que se derivan de los decanatos zodiacales. Vamos a verlo. Si tomamos cada decanato, cada uno de ellos 10 grados, y lo subdividimos en 3 partes, como si quisiéramos observarlo con aún mayor resolución, obtenemos 10 grados dividido para 3, que serían igual a 3,333. Así, cada decanato contiene 3 ramales o subdecanatos. De ello, 10 signos por 3 decanatos en cada uno igual a 36 decanatos. Y esto multiplicamos por 3 subdecanatos, nosotros tendríamos entonces un igual de 108 ramales. Este nivel trino dentro de cada división expresa un principio esotérico fundamental. Toda manifestación contiene su cuerpo, forma, su alma, energía, y su espíritu, esencia. Entonces los 108 ramales representan pasajes vibratorios, correspondencias espirituales, emanaciones del uno en lo múltiple. Y es posible entonces asociar cada ramal a un color, a un sonido, a una letra, a un símbolo geométrico y organizar el conocimiento como un mandala cósmico en el que el alma humana podía encontrar su reflejo. De igual manera, el maestro nos dice que los centros ocultos del budismo tántrico, depositario de los textos secretos llamados tertos, los cuales no podían ser descubiertos más que por magos, son precisamente 108. Y en el cuerpo humano, según ciertas tradiciones tántricas, existen 108 canales de energías, nadi, que convergen en el corazón. En el budismo y el hinduismo, ya lo vimos antes, hay 108 cuentas en un mala, es decir, en un rosario. ¿Por qué 108 es sagrado? Podríamos preguntarnos. Y realmente este número 108 tiene varias resonancias simbólicas. Veamos algunas de ellas. En los ciclos cósmicos, la distancia del Sol a la Tierra es más o menos 108 veces el diámetro solar. La distancia de la Luna a la Tierra es más o menos 108 veces el diámetro lunar. El diámetro del Sol es más o menos 108 veces el de la Tierra. Estos valores, por supuesto, son aproximaciones simbólicas, pero sorprendentemente cercanos. En la respiración, el ser humano respira en reposo unos 21.600 veces al día. En el calendario antiguo, 108 es el producto de 12 por 9, y 9 es el número de las musas, del final de un ciclo, 3 por 3, y 12 es el número de los signos, los meses, los apóstoles, etc. En arqueometría, los 360 grados del círculo están cargados de relaciones armónicas, donde el 108 aparece como subestructura armónica de muchos sistemas vibratorios. Veamos ahora aquello del lenguaje. Batán, Natá, Botán, lenguaje y nacimiento.
El maestro dice, Botán, una vez invertido, da Natá, raíz de nacimiento, es decir, nacimiento de una lengua madre. Aquí el texto establece con la reversibilidad sagrada del lenguaje una relación simbólica. Botán, como lenguaje primordial, cuando se invierte, muestra su función generadora. Na-ta, nacimiento del verbo sagrado. Botán es también el vaso, urna en que se recibe el conocimiento celeste. El lenguaje sagrado nace cuando se invierte la mirada. El retorno de logos no viene por acumulación de datos, sino por reversión del alma, por volver al punto donde el símbolo nace en nosotros. Botán, Wotan, Odin, el soplo divino. Wotan es el dios del viento que representa el soplo divino. Nos revela la raíz común de muchas culturas. Wotan en Mesoamérica, dios civilizador, señor del viento, transmisor de conocimiento. Tiene relación con los Chan, serpientes, y los pueblos venidos del norte. Wotan, Odín, en la mitología germánica, dios del viento, la sabiduría, el trance y la guerra espiritual. Wotan igual a vasija, urna, símbolo del Aquarius, el aguador, portador del saber. La clave simbólica, el soplo divino es el aliento que da vida y palabra. En Génesis, Dios sopla en la nariz de Adán. En Mesoamérica, Wotan hace lo mismo con el primer humano. En todas las tradiciones, el soplo, ruaj, neuma, prana, es la presencia de lo divino en el hombre. Tradiciones cruzadas, mayas, germanos, hebreos, Tíbet. El libro de Wotan en lengua central habla de los chanes, serpientes, iguales a los nagas de la India y Tíbet. El nombre de su patria, Chivim, remite a los hebeos de Palestina y a la palabra hebrea Hib, ligada a la madre tierra, o al tatu, armadillo, animal de protección. Wotan también sería descendiente de Noé, como Odín según ciertas genealogías mitológicas esotéricas. Lectura unificadora. Estas tradiciones pueden verse como ecos de una tradición primordial, conservada en distintas formas por pueblos de distintas regiones. La letra Bau, el nudo misterioso. La letra Bau es la imagen del nudo que reúne o del punto que separa la nada del ser. En hebreo, la letra Bau tiene una potencia simbólica inmensa. Conjunción significa y, une una cosa con otra. Gancho, clavo, une lo de arriba con lo de abajo, como en el tabernáculo. En la Cábala representa el canal del flujo divino. En el árbol de la vida es el canal entre Tiferet y Gesed, entre el corazón y la misericordia. Botán, Bau, Wotan. Una figura divina y un lenguaje. Es el punto de unión entre el verbo y el silencio, entre lo divino y lo humano. Es la puerta estrecha por donde pasa la palabra encarnada. En síntesis, el maestro nos entrega y nos revela un mapa donde el lenguaje sagrado Botán, Batán, no es humano, es un eco del cielo en la tierra. Las culturas son manifestaciones de una tradición una, de una tradición primordial en la que tanto ha insistido nuestro amigo René Guénon. El número 108, la letra Bau, el soplo, ruach, prana, el vaso, urna y la vibración, color, sonido, forma, son los 5 hilos entretejidos de esa sabiduría. Y el acceso a ella se da por ser leído por el símbolo. No se trata de repetir fórmulas, sino de ser transformado por su resonancia. Y nosotros tenemos nuestra alma abierta para ser transformados. Y de esta manera vamos a concluir la meditación de esta primera parte del propósito 19. Nos vemos dentro de poco.